El polvo del camino se levantaba en pequeñas nubes bajo los neumáticos del lujoso automóvil, mientras Carlos Valderrama frenaba suavemente frente a la entrada del viejo barrio El Prado. Sus manos, adornadas con un discreto reloj de oro, apretaron el volante con más fuerza de la necesaria. El sol caribeño de Santa Marta caía implacable sobre el parabrisas, pero la sensación de calor que sentía provenía más de la tormenta de emociones que agitaban su interior. 20 años. 20 años desde la última vez que había recorrido estas calles sin el alboroto de cámaras, periodistas y fanáticos. Ahora con 59 años y su inconfundible melena rubia apenas domada, regresaba casi en secreto, convocado por la voz cascada de don Manuel en aquella llamada que lo había despertado a las 3 de la madrugada. «Pibe, tienen que venir. Es sobre la Casa Vieja. Mejor que lo vea usted mismo». Carlos bajó lentamente del vehículo, sus zapatos italianos levantando pequeñas nubes de polvo en la calle sin asfaltar. El barrio había cambiado, pero conservaba esa esencia inconfundible que solo los rincones de la infancia mantienen en la memoria. Las casas de colores deslavados, los niños jugando fútbol con pelotas improvisadas, el aroma a pescado frito mezclado con sal marina. Un muchacho flaco que pateaba una botella de plástico se detuvo en seco al reconocerlo. Sus ojos se abrieron como platos mientras tiraba de la camiseta de su amigo, señalando sin disimulo al recién llegado. «Es el pibe Valderrama». El susurro emocionado pareció expandirse por la calle como una onda. En cuestión de segundos, varias cabezas se asomaron por ventanas y puertas. Carlos sonrió con una mezcla de incomodidad y orgullo. Esa reacción, ese reconocimiento instantáneo incluso entre niños que no habían nacido cuando él jugaba, seguía sorprendiéndolo después de tantos años. «Carlos, carajo, sí viniste». La voz ronca de don Manuel rompió el momento de contemplación. El anciano, más encorvado y canoso de lo que recordaba, emergió de una pequeña tienda de esquina. Sus manos callosas, de quien ha trabajado toda una vida, se extendieron hacia él con la familiaridad que solo permiten los recuerdos compartidos. «Tenía que venir, don Manuel. Después de lo que me contó». Carlos dejó la frase incompleta mientras estrechaba aquellas manos rugosas. El viejo asintió con gravedad, señalando hacia el final de la calle, donde se alzaba un grupo de casas humildes. «Es mejor que lo veas por ti mismo, muchacho. Han pasado muchas cosas desde la última vez». Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de la nostalgia y la aprehensión formando un nudo en su garganta. Con cada paso que daba hacia el final de la calle, sentía que regresaba en el tiempo, hacia el lugar donde un niño de cabello alborotado había pateado su primer balón, soñando con estadios que entonces parecían inalcanzables. Carlos y don Manuel caminaron en silencio por la calle polvorienta. A cada paso, los recuerdos golpeaban a Carlos con más fuerza. El poste donde habían construido una portería improvisada, la esquina donde vendían los mejores bocadillos de coco, el callejón donde aprendió a driblar en espacios reducidos. «Prepárate, pibe», murmuró don Manuel deteniéndose abruptamente. «No es como lo recuerdas». Al doblar la última esquina, Carlos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Frente a él, la pequeña casa de madera y concreto de su infancia era apenas reconocible. El techo de zinc que su madre había conseguido tras meses de ahorro estaba parcialmente derrumbado. Las paredes, antes pintadas de un alegre azul claro, estaban ahora cubiertas de grafitis obscenos y frases de desprecio. «La casa del pibe es una mierda como su fútbol», leyó Carlos en letras negras y torcidas sobre lo que había sido la entrada principal. Pero lo que verdaderamente le partió el corazón fue ver el pequeño patio trasero, aquel rectángulo de metros de tierra donde había pasado incontables horas dominando el balón, convertido en un basurero improvisado. Neumáticos viejos, botellas rotas y escombros cubrían el espacio sagrado de su niñez. ¿Quién? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras Carlos avanzaba como sonámbulo hacia la propiedad. «Hace 3 años que está así», explicó don Manuel siguiendo sus pasos. «Primero fueron ocupas, después los vándalos.
Algunos son hinchas rabiosos del Junior, otros simplemente delincuentes. La familia que compró la casa cuando tu mamá se mudó la abandonó hace tiempo. Carlos se detuvo frente a la maltrecha cerca que alguna vez su padre había construido. Un cartel de "Se vende oxidado" colgaba torcido de un clavo. Intenté limpiar los grafitis varias veces, continuó el anciano. Pero siempre vuelven, como si tuvieran algo personal contra ti, contra lo que representas. Carlos asintió en silencio, incapaz de articular palabras. Su mirada se detuvo en una figura que observaba desde la ventana rota. Un hombre joven con mirada desafiante que escupió al suelo cuando sus ojos se encontraron. Los que están adentro ahora no son buena gente, susurró don Manuel. Trafican, creo. Usan la casa del pibe Valderrama como si fuera una burla. El nudo en la garganta de Carlos se tensó aún más. Este lugar donde había nacido su amor por el balón, donde su madre había trabajado doble turno para comprarle sus primeros guayos, estaba ahora mancillado, convertido en símbolo de degradación. La alcaldía no hace nada, añadió don Manuel. Dicen que es propiedad privada, que no pueden intervenir. Carlos dio un paso adelante, su mandíbula tensa contrastando con el temblor de sus manos. Esto no se queda así, don Manuel, dijo finalmente, su voz recuperando la firmeza que lo había caracterizado como capitán. Esta casa, este patio, aquí nació el pibe, y el pibe va a recuperarlo. Vámonos de aquí, pibe, dijo don Manuel, apretando ligeramente el hombro de Carlos al notar que el hombre de la ventana había desaparecido, probablemente para alertar a otros. Hay cosas que quiero mostrarte, pero no es seguro hablar cerca de esta gente. Carlos asintió, lanzando una última mirada dolorida a la casa antes de seguir al anciano. Caminaron algunas cuadras en silencio hasta llegar a una pequeña vivienda, de paredes amarillentas y techo de tejas rojas. Un modesto jardín con cayenas y trinitarias flanqueaba la entrada. Mi casa no es gran cosa, se disculpó don Manuel mientras abría la puerta de madera, pero aquí nadie nos molestará. El interior era sencillo pero impecable. Fotografías enmarcadas cubrían casi por completo una pared. Carlos se detuvo, asombrado, al reconocerse en muchas de ellas. Él, a los 12 años, sosteniendo su primer trofeo barrial, junto al equipo juvenil del Unión Magdalena, el día que partió hacia Bogotá para probarse en Millonarios. María, mi esposa, que en paz descanse, era fanática tuya desde antes que fueras famoso, explicó don Manuel con una sonrisa nostálgica. Decía que tus pies tenían magia. Guardó cada recorte de periódico, cada foto que conseguía. El anciano se dirigió a un viejo armario y extrajo una caja de cartón cuidadosamente preservada con cinta adhesiva. La colocó sobre la mesa con la reverencia de quien maneja una reliquia. Cuando la casa quedó abandonada, me metí una noche y rescaté lo que pude antes que llegaran los vándalos, confesó, abriendo la caja. No podía dejar que se perdiera la historia. Carlos contuvo la respiración mientras don Manuel sacaba objetos uno a uno. Un cuaderno escolar con su nombre infantilmente escrito, un par de cordones desgastados de sus primeros guayos, una foto descolorida, donde aparecía abrazado a su madre frente a la casa, ambos sonriendo al futuro. ¿Cómo? Carlos tomó la fotografía con manos temblorosas. Recordaba perfectamente ese día. Había sido seleccionado para la escuela de fútbol municipal. Su madre había sacrificado un día de trabajo para acompañarlo. Tu mamá era una guerrera, afirmó don Manuel. Cuando todos decían que el fútbol era pérdida de tiempo, ella vendía empanadas extras para comprarte implementos. Siempre supo que llegarías lejos. De la caja emergió un tesoro aún mayor, un cuaderno de recortes meticulosamente organizados cronológicamente, desde sus primeros partidos locales hasta su consagración internacional. La gente olvida de dónde vienen los ídolos, murmuró don Manuel. Pero algunos recordamos, ese barrio, esa casa, allí nació la magia que alegró a Colombia entera. Carlos hojeó el cuaderno en silencio. Las imágenes en papel revelando la trayectoria de aquel niño de cabello rubio y sueños enormes. Cuando levantó la mirada, sus ojos brillaban con determinación renovada.
Gracias por preservar esto, don Manuel. Ahora entiendo por qué debía volver, dijo, cerrando cuidadosamente el cuaderno. No es solo por una casa, es por todo lo que representa. Tras revisar el tesoro de recuerdos guardados por don Manuel, Carlos decidió recorrer el barrio. Necesitaba reconectar con ese pasado que ahora sentía amenazado. El anciano le ofreció acompañarlo, pero Carlos prefirió este paseo en solitario, absorbiendo cada esquina, cada memoria. La cancha improvisada donde habían jugado los legendarios partidos de barrio contra barrio seguía allí, aunque ahora tenía arcos metálicos en lugar de los montones de piedras que usaban como postes. Un grupo de niños jugaba despreocupadamente, ajenos a que pisaban el mismo terreno donde el pibe había perfeccionado su toque mágico. Valderrama, qué sorpresa encontrarte por estos lados. La voz grave paralizó a Carlos. Al girar, se encontró con un hombre corpulento, vestido con camisa de diseñador y jeans caros. Le tomó unos segundos reconocer en aquel rostro endurecido al flaco Rodrigo Mendoza, quien había sido su rival más feroz en los torneos infantiles. «Rodrigo», respondió Carlos, extendiendo la mano por cortesía. «No esperaba verte por aquí». El apretón de Rodrigo fue excesivamente fuerte, como si aún compitieran. «Nunca me fui, a diferencia de otros», comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ahora soy dueño de medio barrio, 3 tiendas, una distribuidora y varios terrenos para desarrollo». Carlos asintió, recordando la amarga rivalidad juvenil. Rodrigo siempre había resentido su talento natural, su pelo rubio que atraía miradas, su carisma que le granjeaba el cariño de todos. Mientras Carlos ascendía en el fútbol profesional, Rodrigo había quedado relegado a las ligas barriales. «Supongo que vienes por la casa vieja», continuó Rodrigo encendiendo un cigarro costoso. «Lástima el estado en que está. Pensé que alguien como tú tendría interés en preservar su patrimonio». El tono burlón no pasó desapercibido. Carlos mantuvo la compostura, aunque sintió hervir su sangre. De hecho, justo estaba pensando qué hacer con ella. Rodrigo exhaló una bocanada de humo con desdén. «Te ahorro el viaje. Ese terreno es mío ahora. Compré toda esa manzana hace 6 meses. Vamos a construir un centro comercial». La revelación cayó como un balde de agua fría. Carlos miró fijamente a su antiguo rival, comprendiendo de golpe el estado de abandono, los grafitis, los ocupantes, indeseables. «¿Tú permitiste que mi casa quedara así?» Rodrigo se encogió de hombros con fingida inocencia. «Los negocios son negocios, pibe. A veces las propiedades bajan de valor cuando están deterioradas. Más fácil comprarlas baratas». El estratégico desprecio era evidente. No era solo un negocio, era venganza. Destruir el símbolo donde había nacido la leyenda que siempre lo opacó. «Empezamos la demolición en 2 semanas», añadió Rodrigo con malicia. «Deberías venir. Será todo un espectáculo ver caer ese montón de madera podrida». Carlos apretó los puños, conteniéndose. Su mente ya calculaba posibilidades, recursos, contactos. La batalla por su legado apenas comenzaba. «Nos vemos pronto, Rodrigo», respondió con calma glacial. «Y gracias por la información. Siempre es bueno saber dónde está parado uno». El regreso a casa de don Manuel fue silencioso. La revelación de Rodrigo había sacudido a Carlos, quien ahora contemplaba el álbum de recortes con renovada angustia. La pérdida ya no era solo emocional. Ahora tenía fecha límite, 2 semanas. «Hay algo más que debo mostrarte», dijo don Manuel, observando la preocupación en el rostro de Carlos. De un cajón extrajo un sobre amarillento, protegido entre 2 cartones para mantenerlo plano. «Lo encontré escondido detrás de un tablón suelto cuando rescaté tus cosas de la casa». Carlos abrió el sobre con cuidado. Dentro encontró un documento legal, con el membrete oficial de la Alcaldía de Santa Marta. La fecha, 12 de abril de 1978, 2 semanas antes de que su padre abandonara a la familia. «Es una escritura», murmuró Carlos leyendo con creciente asombro. «Mi padre cedió los derechos de la casa para la creación de una escuela deportiva barrial, con la condición de que mamá y yo pudiéramos vivir allí hasta...». Su voz se
Quebró al leer la siguiente línea. Hasta que yo firmara mi primer contrato profesional. Don Manuel asintió gravemente. Tu padre era complicado, pibe. Débil para muchas cosas, pero tenía arranques de grandeza. Quizás supo que no estaría para ver tu éxito y quiso dejar algo concreto. Carlos pasó los dedos por la firma de Wilson Valderrama, un hombre convertido en fantasma en su memoria. El documento estaba firmado y sellado, pero obviamente nunca ejecutado. Mamá nunca me habló de esto, dijo Carlos finalmente. Cuando me fichó el Unión, vendió la casa y nos mudamos cerca del estadio. Probablemente nunca supo del documento, reflexionó don Manuel. Tu padre no era hombre de comunicarse claramente. Carlos revisó los sellos oficiales, las firmas de testigos. Todo parecía en orden. Esto podría invalidar la compra de Rodrigo, murmuró sintiendo una chispa de esperanza. Si la propiedad estaba legalmente destinada a un fin comunitario, no sé de leyes, pibe, interrumpió don Manuel, pero sé que Rodrigo tiene influencias en la alcaldía, y los documentos viejos tienden a perderse cuando conviene. Carlos guardó cuidadosamente el documento. Cada minuto que pasaba, la lucha por su casa de infancia adquiría nuevas dimensiones. Ya no era solo preservar recuerdos personales. Ahora representaba honrar una promesa paterna que nunca llegó a cumplirse. Mi padre nos abandonó, dijo Carlos con voz queda, pero parece que quiso dejar algo importante para el barrio. Tal vez esta sea mi oportunidad de completar lo que él comenzó. Don Manuel sonrió con aprobación, observando cómo el pibe, tan famoso por sus asistencias en el campo, ahora se preparaba para su asistencia más importante, devolver al barrio, el Prado, el espacio que merecía para sus futuros futbolistas. Siempre has sabido cuándo pasar el balón, Carlos, dijo el anciano. Quizás ahora es tiempo de hacer la asistencia perfecta a la próxima generación. La mañana siguiente, Carlos decidió visitar el viejo campo de tierra donde había dado sus primeros pasos futbolísticos. Necesitaba pensar, planificar su estrategia contra Rodrigo y la demolición inminente. El documento de su padre le daba esperanzas, pero también habría heridas que creía cicatrizadas. El terreno baldío seguía allí, milagrosamente intacto entre construcciones nuevas. 2 piedras grandes marcaban una portería imaginaria, exactamente como en su infancia. Carlos sonrió ante la persistencia de algunas tradiciones en un mundo cambiante. Estaba tan absorto en sus pensamientos que tardó en notar la figura solitaria que dominaba un balón desgastado en el centro del campo. Un niño flaco, de unos 10 años, con una mata de pelo rubio rizado que brillaba como oro bajo el sol caribeño. El pequeño ejecutaba fintas y regates con una naturalidad asombrosa, hablándole al balón como si fuera un compañero de juego. Carlos se detuvo, hipnotizado por la visión que parecía arrancada de sus propios recuerdos. El niño intentaba una y otra vez un movimiento complejo, amagar hacia la derecha, girar sobre su eje y cambiar el balón de pie en el aire. Cada intento terminaba con una caída o un balón descontrolado. «Estás girando demasiado el cuerpo», dijo Carlos finalmente, acercándose. «El secreto está en mantener los hombros quietos mientras tus pies hacen el trabajo». El niño lo miró sobresaltado, sus ojos oscuros agrandándose al reconocerlo. «Usted es», balbuceó, dejando caer el balón. «Soy Carlos», respondió simplemente, recogiendo la pelota. «¿Y tú eres?» «Jacobo», contestó el pequeño, recuperando algo de compostura. «Jacobo Martínez». Carlos le devolvió el balón y le mostró el movimiento correcto, con esa elegancia fluida que los años no habían mermado. Jacobo lo imitó inmediatamente, mejorando notablemente en su primer intento. «Eso es», exclamó Carlos, genuinamente impresionado. «Tienes buen pie, Jacobo». «Mi abuelo dice que me parezco a usted cuando era niño», confesó el pequeño con timidez. «Por el pelo, y porque siempre estoy con el balón hasta cuando como». Carlos rió, recordando cómo su madre le quitaba el balón durante las comidas. «Mi abuelo decía que vivía cerca de su casa», continuó Jacobo con creciente confianza. «Pero ahora está toda fea y llena de malandros. No me dejan acercarme». «¿Tu abuelo es del barrio El Prado?»,
preguntó Carlos, sintiendo una extraña conexión. Formándose. Don Jesús Martínez, asintió Jacobo orgulloso. Dice que usted le firmó una camiseta cuando ganó la Copa América. La tiene enmarcada en la sala. Carlos recordó al hombre, un fervoroso hincha que siempre le daba ánimos desde la verja cuando practicaba en el patio. Jacobo controló el balón un par de veces más, cada intento mejor que el anterior. Su expresión de concentración, la manera en que sus ojos seguían el balón, todo era un inquietante reflejo del pasado. ¿Quieres ser futbolista, Jacobo? El niño asintió vigorosamente, sus rizos dorados bailando con el movimiento. Más que nada en el mundo, señor. Pero mi mamá dice que primero tengo que estudiar mucho. Carlos sonrió, sintiendo que el círculo comenzaba a completarse de formas inesperadas. La pequeña parroquia San Francisco nunca había estado tan llena como aquella tarde. Carlos había convocado a los vecinos del barrio El Prado para discutir el futuro de su antigua casa y presentar el documento encontrado. El padre Agustín había cedido el espacio, reconociendo la importancia del momento para la comunidad. Rostros, conocidos y extraños, se mezclaban en los bancos de madera. Don Manuel y Jacobo ocupaban la primera fila. El pequeño había insistido en venir, arrastrando a su abuelo desde temprano para conseguir buen lugar. En las últimas filas, recostado contra la pared con expresión desafiante, Rodrigo Mendoza observaba la reunión flanqueado por dos hombres de aspecto intimidante. «Vecinos», comenzó Carlos, su voz resonando en el recinto sagrado. «He vuelto porque descubrí que nuestra historia está en peligro. La casa donde crecí, ese pedazo de tierra que para mí fue el primer estadio, será demolida en 2 semanas». Un murmullo recorrió la sala. Carlos desplegó cuidadosamente el documento firmado por su padre. «Pero encontramos esto, una escritura, que destina esa propiedad para una escuela deportiva barrial. Un sueño que nunca se cumplió, pero que podríamos hacer realidad ahora». Las reacciones no se hicieron esperar, dividiendo claramente a la audiencia. «Eso traería oportunidades para nuestros niños», exclamó una mujer desde el centro. «Necesitamos progreso, no más canchas polvorientas», contraatacó un comerciante. «El centro comercial traería empleos». Carlos intentaba mantener el orden cuando Rodrigo avanzó hacia el frente, su presencia imponiendo silencio. «¡Qué conmovedor, pibe!», dijo con sarcasmo. «Pero ese papel no vale nada después de tantos años. Tengo escrituras legales, permisos de construcción y 20 empleos prometidos para gente del barrio». Giró hacia la audiencia. «¿Quieren fantasías futbolísticas o salarios reales?». La división se hizo evidente. Familias jóvenes y ancianos defendían el proyecto deportivo. Comerciantes y desempleados se inclinaban por el desarrollo económico. «El centro comercial puede construirse en otro terreno», argumentó Carlos, «pero la historia no puede reubicarse». «La historia no paga cuentas», replicó alguien desde el fondo. La discusión escaló hasta que el pequeño Jacobo se levantó inesperadamente. Su voz infantil cortó el barullo como un rayo de claridad. «Yo quiero ser como el pibe», declaró con determinación. «Si tumban su casa, ¿dónde aprenderemos los niños que el barrio El Prado también puede tener campeones?». Un silencio reflexivo siguió sus palabras. Carlos notó cómo algunos rostros duros se suavizaban, mientras Rodrigo fruncía el ceño ante la intervención. «Propongo algo», dijo Carlos finalmente. «Démosle vida legal a este documento. Formemos una fundación para el barrio. No solo una escuela de fútbol, sino un centro comunitario completo». Mientras los bandos continuaban discutiendo acaloradamente, Carlos y Rodrigo se miraron fijamente a través del pasillo central, reconociendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La reunión en la parroquia había terminado con más preguntas que respuestas. Carlos sentía la urgencia del tiempo escapándose entre sus dedos mientras caminaba junto a don Manuel hacia la casa abandonada. Esta vez no venían solo a observar. Habían conseguido que un sobrino del anciano, empleado municipal, les permitiera entrar oficialmente para evaluar la estructura. «Tu padre hablaba de un sótano», comentó don Manuel mientras forzaban la desvencijada puerta principal. «Decía que allí guardaba lo más valioso».
Carlos frunció el ceño, desconcertado. Nunca supe de ningún sótano. Mamá nunca lo mencionó. El interior de la casa era un cascarón vacío de lo que había sido. Grafitis cubrían las paredes interiores, botellas rotas crujían bajo sus zapatos y el olor a humedad y abandono impregnaba cada rincón. Carlos avanzó con cautela hasta la que había sido su habitación compartida con su madre, sintiendo cada paso como una profanación a sus recuerdos. «Debe estar por aquí», murmuró don Manuel, golpeando con su bastón el suelo de la habitación principal. El sonido cambió sutilmente en una esquina, volviéndose más hueco. ¡Ajá! Ambos hombres se arrodillaron, despejando escombros y basura. Bajo una alfombra raída apareció una pequeña trampilla de madera, casi invisible al ojo, desprevenido. «¡Increíble!», susurró Carlos, sintiendo el pulso acelerarse mientras levantaba la puerta oculta. Una escalera estrecha descendía hacia la oscuridad. Don Manuel encendió la linterna de su teléfono, revelando un espacio pequeño pero sorprendentemente ordenado. A diferencia del caos de arriba, el sótano parecía congelado en el tiempo, protegido por su secreto. «Nadie lo encontró en todos estos años», dijo don Manuel con asombro. Carlos bajó lentamente. En el centro del espacio, como una ofrenda en 1900, un altar improvisado, descansaba un balón de fútbol viejo y desinflado. Lo reconoció inmediatamente. El Tango, balón oficial del Mundial 78, con el que había jugado su primer partido profesional. Lo había dejado allí como símbolo, como primera piedra para la escuela que nunca se construyó. Junto al balón, una caja metálica de galletas llamó su atención. Dentro encontró cartas amarillentas por el tiempo, todas con el nombre de su madre como destinataria, todas selladas. «Son de mi padre», dijo con voz quebrada, reconociendo la caligrafía temblorosa. «Nunca fueron enviadas». Abrió una al azar, sus ojos recorriendo líneas escritas 25 años atrás. «Me voy porque soy un fracaso, Elena. El niño merece algo mejor. He firmado la casa para el proyecto deportivo. Es lo único bueno que puedo dejar. Cuando Carlos triunfe, dile que su padre, a pesar de todo, creyó en su talento más que en nada en este mundo». Carlos dejó caer la carta, abrumado. No era abandono lo que había impulsado a su padre, sino una retorcida forma de amor y vergüenza. El descubrimiento le partía el corazón de maneras que nunca imaginó, reescribiendo la narrativa de su infancia desde nuevos ángulos dolorosos. «Tu padre era un hombre complicado», dijo don Manuel suavemente, «pero veía en ti lo que ni siquiera tú sabías que tenías». La noticia corrió por el barrio El Prado como fuego en pasto seco. Rodrigo había conseguido adelantar los trámites para la demolición. Ya no tenían 2 semanas, sino apenas 5 días. Carlos se enteró mientras desayunaba en casa de don Manuel, cuando Jacobo irrumpió sin aliento, sosteniendo un papel arrugado. «Mire, pibe», exclamó el niño, extendiendo un folleto oficial. «Los están repartiendo por todo el barrio». El documento anunciaba el inicio de obras para el nuevo centro comercial El Prado, marcando el viernes como fecha de demolición. Carlos sintió que el café se volvía amargo en su boca. Habían subestimado la influencia de Rodrigo. Esa misma tarde, mientras Carlos hacía llamadas a abogados y antiguos compañeros buscando apoyo, un lujoso vehículo se detuvo frente a la casa de don Manuel. Rodrigo descendió con la confianza de quien se sabe vencedor, ajustando su costosa corbata antes de tocar la puerta. «Vengo en son de paz», dijo cuando Carlos abrió, sus palabras contradiciendo la sonrisa depredadora que exhibía. Y con una propuesta final. Los 3 hombres se sentaron en la modesta sala. Don Manuel observaba con cautela, mientras Rodrigo sacaba documentos de su maletín de cuero. «Te ofrezco comprar tus reclamos sobre la propiedad», propuso, deslizando un cheque sobre la mesa. 100 millones de pesos, es más de lo que vale ese pedazo de tierra, pero prefiero evitar escándalos públicos. Carlos miró la cifra, impresionante para cualquier otro, insignificante para lo que representaba el lugar. «La memoria no tiene precio, Rodrigo». «La nostalgia es un lujo, pibe», respondió con desdén. «Mientras tú jugabas en Europa, algunos tuvimos que construir nuestras vidas aquí.
con lo que teníamos. Un silencio tenso precedió al verdadero ultimátum. Tienes hasta mañana para aceptar. Después no solo perderás la casa, me aseguraré de que ningún proyecto comunitario prospere en Santa Marta con tu nombre. Su mirada se endureció. Tengo suficientes amigos en la alcaldía para garantizarlo. Cuando Rodrigo se marchó, don Manuel colocó una mano temblorosa sobre el hombro de Carlos. El barrio ha iniciado una colecta, dijo con timidez. No alcanzará para comprar el terreno, pero muestra que la gente está contigo. Carlos asintió distraídamente, su mente trabajando a toda velocidad. El dinero no era problema. Podría igualar cualquier oferta de Rodrigo, pero algo en las palabras de su rival había tocado una fibra más profunda. Esto ya no era solo sobre salvar una casa, sino sobre dos visiones opuestas del progreso. Necesitamos unir al barrio, murmuró finalmente. Mostrarles que preservar nuestra historia y construir futuro no son caminos opuestos. Don Manuel sonrió, con aprobación, mientras Carlos tomaba el viejo tango recuperado del sótano. ¿Recuerdas cómo reuníamos a todos en el barrio antes?, preguntó el anciano. Carlos hizo girar el balón sobre su dedo índice, un gesto automático que nunca había olvidado. Un partido, respondió, sus ojos brillando con determinación renovada. Necesitamos organizar el partido más importante que este barrio haya visto. La noticia del partido benéfico corrió más rápido que las invitaciones formales. Carlos había movilizado a sus contactos y en menos de 48 horas, el viejo campo de tierra se transformó. Gradas improvisadas rodeaban el perímetro. Una lona con el escudo de Santa Marta colgaba como telón de fondo, y dos equipos se formaban bajo el sol caribeño. Leyendas del Caribe contra estrellas del barrio, cámaras de televisión locales y algunos periodistas nacionales se habían congregado, atraídos por el regreso del pibe a sus orígenes. La batalla por la casa había captado la atención mediática, presentando a Rodrigo como el empresario inflexible frente al ídolo que buscaba preservar su legado. No esperaba tanta gente, comentó Carlos, observando las gradas llenas mientras se ajustaba la cinta de capitán. Antiguos compañeros de la selección Colombia y del Junior habían acudido a su llamado, vistiendo camisetas doradas que rezaban «El Prado, cuna de sueños». El equipo rival, formado por talentos locales, lucía camisetas azules con el lema «El futuro es ahora». Entre ellos destacaba Jacobo, quien había insistido hasta conseguir un lugar en la alineación. Su nerviosismo era evidente mientras realizaba ejercicios de calentamiento junto a jugadores que le triplicaban la edad. «Estás listo para esto, campeón», le aseguró Carlos, despeinando sus rizos dorados. Desde un extremo del campo, Rodrigo observaba con expresión impasible, rodeado de empresarios y funcionarios municipales. Su presencia confirmaba que entendía la magnitud del evento. Esto ya no era una simple disputa inmobiliaria, sino una batalla por el corazón del barrio. El pitido inicial desató la magia. A pesar de los años y los kilos extra, las leyendas desplegaron destellos de su antigua gloria. Carlos, especialmente, parecía rejuvenecer con cada toque al balón, ejecutando pases imposibles que arrancaban suspiros nostálgicos. Pero el momento culminante llegó a los 15 minutos del segundo tiempo. Jacobo, el más joven y pequeño de la cancha, recibió un pase medido de Carlos en el borde del área. Con la confianza de quien no conoce el miedo, ejecutó exactamente la finta que habían practicado días atrás. Amague, giro sobre su eje y disparo cruzado que besó la red ante la mirada atónita del portero rival. El estadio improvisado explotó. Jacobo corrió hacia Carlos y saltó a sus brazos, ambas cabelleras doradas fundiéndose en un abrazo que parecía cerrar un círculo perfecto. La imagen, captada por todas las cámaras presentes, se convertiría en el símbolo de la jornada, el pasado y el futuro unidos por la misma pasión. Mientras la multitud coreaba su nombre, Carlos buscó con la mirada a Rodrigo. Por un instante, le pareció ver algo distinto en su expresión. No era la dureza habitual, sino algo más cercano a la melancolía, como si también él estuviera recordando los días en que ambos eran solo niños persiguiendo sueños en un campo polvoriento.
El partido terminó en empate, pero todos sabían que el verdadero resultado se mediría en el impacto sobre la comunidad, ahora unida en torno a un propósito común: preservar el espacio donde nacían los sueños. La repercusión del partido benéfico superó todas las expectativas. Videos del gol de Jacobo y su abrazo con Carlos circulaban por redes sociales, convirtiéndose en símbolo de resistencia comunitaria. Medios nacionales habían retomado la historia, presentándola como un David contra Goliat moderno. El ídolo futbolístico defendiendo las raíces frente al despiadado desarrollo urbano. La mañana siguiente al partido, Carlos recibió un mensaje inesperado. Rodrigo solicitaba un encuentro privado en la casa abandonada. Sin testigos, sin abogados, solo ellos dos. «Es una trampa», advirtió don Manuel cuando Carlos le comentó sobre la reunión. Después de la humillación pública, buscará venganza. Carlos, sin embargo, había notado algo en la mirada de Rodrigo durante el partido. Una vulnerabilidad fugaz que contradecía su fachada implacable. La casa parecía más lúgubre que nunca mientras Carlos esperaba. El sol caribeño creaba patrones fantasmales a través de las tablas rotas de las ventanas, iluminando fragmentos de los grafitis que cubrían las paredes. Rodrigo llegó puntualmente, sin el traje elegante de costumbre, vistiendo jeans y una camisa sencilla que le daba un aire más accesible. «Gracias por venir», dijo secamente observando el interior destrozado. No merecía terminar así. Carlos asintió, sorprendido por el tono casi respetuoso. «¿Por qué este ensañamiento con mi casa, Rodrigo? Hay decenas de terrenos disponibles para tu centro comercial». Rodrigo guardó silencio unos instantes, como calibrando cuánto revelar. «¿Sabías que vivía aquí antes que ustedes?» Su voz sonaba distante. «Mi familia fue desalojada para que la tuya pudiera instalarse. Mi padre trabajaba para el programa municipal de viviendas. Cuando llegó tu familia, consideraron que necesitaban más espacio por razones especiales. Nunca supimos cuáles». La revelación cayó como un rayo sobre Carlos. Su familia nunca mencionó que alguien hubiera sido desplazado para su beneficio. «El día que nos sacaron», continuó Rodrigo, «prometí que algún día recuperaría lo que era nuestro. Me tomó 30 años, pero finalmente lo conseguí». Carlos procesaba esta información que reescribía completamente su entendimiento del conflicto. No era simple rivalidad infantil o envidia profesional. La raíz era mucho más profunda. «Rodrigo, yo no tenía idea». «Por supuesto que no», respondió sin rencor evidente. «Eras un niño, igual que yo». El silencio que siguió estaba cargado de décadas de malentendidos y heridas invisibles. Dos niños del barrio El Prado, cuyos caminos se habían separado dramáticamente, solo para converger de nuevo en este momento de verdad. «¿Qué propones entonces?», preguntó finalmente Carlos. «Después de ver ese partido, después de ver a ese niño, Jacobo». Rodrigo dudó, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Quizás haya espacio para algo más que venganza en esta historia. 6 meses después, el barrio El Prado era irreconocible. Donde antes se alzaba una casa abandonada y vandalizada, ahora se erguía un moderno complejo comunitario, cuyo corazón era la casa restaurada de Carlos. El proyecto, bautizado como Raíces y Futuro, había fusionado la visión de ambos rivales de infancia en algo mayor que sus diferencias. La mañana de la inauguración, cientos de personas se reunieron frente al edificio. Una placa de bronce en la entrada mostraba 2 siluetas infantiles jugando al fútbol con la leyenda: «Aquí nacen los sueños del Caribe colombiano». Carlos y Rodrigo cortaron juntos la cinta inaugural, una imagen impensable solo meses atrás. La Fundación Valderrama Mendoza, formada tras semanas de intensas negociaciones, había conservado los elementos históricos de la casa, transformándola en un museo que celebraba no solo la carrera de Carlos, sino la rica tradición futbolística del barrio. «Este lugar ya no pertenece a Carlos ni a Rodrigo», anunció el alcalde durante su discurso. «Pertenece a todos los niños que sueñan con trascender sus circunstancias, adyacente a la casa museo, donde Rodrigo originalmente planeaba construir su centro comercial. Ahora se extendía un pequeño complejo deportivo con 2 canchas reglamentarias
y un edificio multiusos. El proyecto había generado tanto interés que empresas nacionales habían aportado financiamiento adicional, permitiendo becas completas para jóvenes talentos. El primero en recibirla había sido Jacobo, el pequeño de rizos dorados, ahora vestido, con el uniforme oficial de la academia. No podía contener su emoción mientras mostraba a los visitantes las nuevas instalaciones. «Algún día seré capitán de la selección», declaraba con la certeza que solo tienen los niños. «El pibe me está enseñando el pase perfecto». Durante la recepción, don Manuel se acercó a Carlos con lágrimas contenidas en sus ojos cansados. «Tu padre estaría orgulloso», susurró. Su promesa finalmente se cumplió, aunque no como él imaginaba. Carlos asintió, observando a Rodrigo conversar animadamente con inversores potenciales para la segunda fase del proyecto. «Las heridas más profundas a veces necesitan décadas para sanar», respondió, «pero nunca es tarde para reconectar con nuestras raíces». En el patio trasero, donde una vez Carlos había practicado incansablemente sus primeros toques al balón, ahora un grupo de niños recibía instrucciones de entrenadores certificados. Sus risas y el sonido de balones rebotando creaban una música perfecta que resonaba con el pasado mientras abrazaba el futuro. El centro que inicialmente había amenazado con borrar la historia se había transformado en su guardián más ferviente. La casa que había partido el corazón de Carlos con su estado de abandono ahora era símbolo de reconciliación y esperanza. A veces, reflexionó Carlos mientras observaba a Jacobo ejecutar una elegante finta que le había enseñado, tenemos que perder algo para comprenderlo verdaderamente. Y mientras el sol caribeño bañaba el complejo con su luz dorada, el ciclo se completaba. El niño que había soñado con estadios llenos ahora construía campos de sueños para las generaciones que vendrían después.